¿Qué pasaría si uno de los alimentos más criticados durante décadas fuera, en realidad, uno de los más nutritivos y completos que existen? Durante años, millones de personas evitaron comer huevos por miedo al colesterol. Nos dijeron que podían ser peligrosos para el corazón, que era mejor limitar su consumo, que comer huevos todos los días era una mala idea. Y poco a poco se instaló una idea que todavía hoy muchas personas siguen creyendo: que el huevo es un alimento que debe consumirse con moderación porque contiene demasiado colesterol. Pero la ciencia moderna ha comenzado a contar una historia muy diferente. Una historia mucho más compleja. Y también mucho más interesante. Porque cuando analizamos la composición nutricional del huevo, descubrimos algo sorprendente. Estamos ante uno de los alimentos más densos nutricionalmente que existen. Un alimento diseñado por la naturaleza para proporcionar prácticamente todo lo necesario para desarrollar una nueva vida. Y eso cambia completamente la perspectiva. Bienvenido a Noxeral. Aquí hablamos de metabolismo, energía, hormonas, salud y ciencia aplicada al cuerpo humano. Si disfrutas este tipo de contenido y quieres apoyarnos, te invito a suscribirte al canal. Detrás de cada vídeo hay muchas horas de investigación científica, lectura de estudios, escritura, edición y verificación de información. Para ti no tiene ningún costo. Pero para nosotros significa muchísimo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad y profundizar en temas que realmente pueden ayudarte a entender mejor tu cuerpo. Y ahora sí, hablemos de los huevos. Porque probablemente son uno de los alimentos más incomprendidos de nuestra época. Para entender por qué los huevos fueron demonizados durante tantos años, primero tenemos que entender qué es realmente el colesterol. Y aquí aparece el primer dato que muchas personas desconocen. El colesterol no es una sustancia extraña que entra en tu cuerpo desde los alimentos. De hecho, tu organismo produce colesterol constantemente. Principalmente en el hígado. Cada día. Incluso si nunca comieras un solo huevo en toda tu vida. ¿Por qué? Porque el colesterol es absolutamente esencial para la supervivencia. Sin colesterol no podrías vivir. Tus células lo necesitan. Tu cerebro lo necesita. Tus hormonas lo necesitan. Tu metabolismo lo necesita. El colesterol forma parte de las membranas celulares que rodean prácticamente todas las células de tu cuerpo. También es utilizado para fabricar hormonas esteroideas como la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Además, participa en la síntesis de vitamina D y en la producción de ácidos biliares, moléculas indispensables para digerir las grasas que consumes. En otras palabras, el colesterol no es un enemigo. Es una molécula fundamental para la vida. Y aquí aparece algo todavía más interesante. El cuerpo humano posee mecanismos de autorregulación extremadamente sofisticados. Cuando consumes colesterol a través de la alimentación, el hígado suele reducir parte de su propia producción. Y cuando consumes menos colesterol, el hígado puede aumentar la síntesis. Este mecanismo se conoce como homeostasis del colesterol. Es una forma inteligente que tiene el organismo de mantener el equilibrio. Por supuesto, la respuesta no es exactamente igual en todas las personas. Existen individuos que responden de forma diferente al colesterol dietético. Pero para la mayoría de la población sana, el consumo moderado de huevos no genera el efecto dramático que durante décadas se creyó. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. Si el colesterol es tan necesario para la vida, ¿por qué los huevos desarrollaron tan mala reputación? La respuesta nos obliga a viajar varias décadas hacia atrás. Durante los años 60 y 70 comenzó a popularizarse la idea de que el colesterol dietético era una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. Como los huevos contienen una cantidad considerable de colesterol en la yema, rápidamente fueron señalados como sospechosos. Sin embargo, con el paso de los años la investigación científica empezó a descubrir que la relación era mucho más compleja. Hoy sabemos que el riesgo cardiovascular depende de múltiples factores. Inflamación. Resistencia a la insulina, obesidad, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo, calidad global de la alimentación y muchos otros elementos que interactúan entre sí. Reducir toda la discusión a un único alimento resultó ser una simplificación excesiva. Pero hay algo todavía más fascinante. Incluso si ignoráramos completamente el debate sobre el colesterol,
Los huevos seguirían siendo extraordinarios por una razón muy sencilla. Su perfil nutricional. Un huevo mediano contiene aproximadamente entre 6 y 7 gramos de proteína de altísima calidad, alrededor de 5 gramos de grasa, menos de 1 gramo de carbohidratos, y una enorme cantidad de micronutrientes esenciales. Sin embargo, el verdadero valor del huevo no está solamente en la cantidad, está en la calidad. Porque las proteínas del huevo son consideradas una de las referencias biológicas más importantes en nutrición. Y para entender por qué, primero debemos hablar de algo llamado aminoácidos. Las proteínas están formadas por pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Podemos imaginarlos como los ladrillos que el cuerpo utiliza para construir y reparar tejidos, producir enzimas, fabricar hormonas y mantener prácticamente todas las funciones biológicas que nos mantienen vivos. El cuerpo humano utiliza alrededor de 20 aminoácidos diferentes. Sin embargo, existe un detalle importante. 9 de ellos son considerados esenciales. ¿Y qué significa eso? Significa que el organismo no puede fabricarlos por sí mismo en cantidades suficientes. Por lo tanto, deben obtenerse obligatoriamente a través de la alimentación. Aquí es donde el huevo destaca de forma extraordinaria. Porque contiene los 9 aminoácidos esenciales en proporciones muy equilibradas. Entre ellos encontramos leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano e histidina. Puede parecer una lista complicada, pero detrás de estos nombres se esconden funciones extremadamente importantes. La leucina, por ejemplo, es uno de los aminoácidos más estudiados en nutrición deportiva y salud metabólica. Su importancia radica en que actúa como una señal biológica capaz de activar mecanismos relacionados con la síntesis proteica muscular. En términos simples, ayuda a indicarle al cuerpo que es momento de construir y reparar tejido muscular. Y esto tiene implicaciones que van mucho más allá del gimnasio. Porque la masa muscular no solamente sirve para movernos. También constituye uno de los tejidos metabólicamente más activos del organismo. Cuanta más masa muscular funcional conservamos con el paso de los años, mayor suele ser nuestra capacidad para manejar la glucosa, mantener la fuerza y preservar la independencia física durante el envejecimiento. Por eso el aporte de proteínas de alta calidad es tan importante. Y por eso el huevo sigue ocupando un lugar privilegiado dentro de la nutrición humana. Pero los beneficios no terminan ahí. Existe otro aspecto que muchas personas pasan por alto: la saciedad. Vivimos en una época donde millones de personas luchan constantemente contra el hambre, los antojos y la sensación de no sentirse satisfechas después de comer. Paradójicamente, gran parte de los productos modernos están diseñados para ser extremadamente apetecibles y fáciles de consumir. Combinaciones de azúcar, harinas refinadas, grasas industriales y potenciadores del sabor generan alimentos que proporcionan muchas calorías pero relativamente poca saciedad. El resultado es un ciclo constante de hambre y picoteo. Los huevos funcionan de manera diferente. Gracias a su contenido de proteínas y grasas, suelen producir una sensación de plenitud mucho mayor que muchos desayunos basados principalmente en carbohidratos refinados. Cuando una comida contiene suficiente proteína, se activan diversas señales hormonales relacionadas con la saciedad. La grelina, conocida popularmente como la hormona del hambre, tiende a disminuir. Mientras tanto, otras señales asociadas con la sensación de plenitud aumentan. Como consecuencia, muchas personas experimentan menos antojos y una mejor regulación espontánea del apetito. Y esto nos lleva directamente al metabolismo. Uno de los conceptos más malinterpretados en Internet. Cuando la mayoría de personas escucha la palabra metabolismo, piensa únicamente en quemar calorías. Pero el metabolismo es mucho más que eso. Es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro del organismo para mantenernos vivos. Producción de energía, síntesis de proteínas, funcionamiento cerebral, actividad hormonal, respuesta inmunitaria. Todo forma parte del metabolismo. Y aquí los huevos vuelven a desempeñar un papel interesante, porque proporcionan nutrientes que participan directamente en muchos de estos procesos. Además, ayudan a mantener una respuesta energética más estable. Piensa en un desayuno típico moderno. Cereales azucarados, galletas, bollería, zumos industriales, pan blanco acompañado de productos ultraprocesados.
Este tipo de alimentos suele digerirse rápidamente. La glucosa entra con velocidad en la sangre. El páncreas responde liberando insulina. Y poco después muchas personas experimentan una caída energética. Aparece el cansancio, la falta de concentración, la sensación de querer seguir comiendo. Es un fenómeno tan común que muchas personas creen que es normal sentirse agotadas a media mañana. Pero no necesariamente lo es. Cuando una comida contiene proteínas de calidad, grasas saludables y menos carbohidratos refinados, la respuesta glucémica suele ser más gradual. Esto no significa que los huevos sean una medicina, ni que eliminen por completo las fluctuaciones energéticas. Pero sí pueden formar parte de una estrategia nutricional orientada a mejorar la estabilidad metabólica. Y aquí aparece otro tema fascinante: la relación entre los huevos y la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición en la que las células comienzan a responder de forma menos eficiente a esta hormona. Como consecuencia, el organismo necesita producir mayores cantidades de insulina para conseguir el mismo efecto. Con el tiempo pueden aparecer alteraciones metabólicas importantes: aumento de grasa abdominal, fatiga, hambre frecuente, dificultad para perder peso, problemas en el control de la glucosa. Por supuesto, ningún alimento aislado provoca o cura la resistencia a la insulina. Pero los patrones alimentarios ricos en proteínas de calidad y alimentos mínimamente procesados suelen formar parte de las estrategias utilizadas para mejorar la salud metabólica. Y aquí los huevos vuelven a aparecer como una opción interesante. No por ser mágicos, sino porque ofrecen una combinación nutricional extremadamente eficiente. Ahora bien, hasta este punto hemos hablado de proteínas, aminoácidos, saciedad, masa muscular y metabolismo. Pero todavía no hemos llegado a uno de los nutrientes más fascinantes presentes en la yema. Un nutriente tan importante que algunos investigadores consideran que gran parte de la población consume cantidades insuficientes. Estamos hablando de la colina. Y lo que hace esta molécula dentro de tu cerebro y tu hígado podría sorprenderte. La mayoría de las personas nunca ha escuchado hablar de la colina. Y sin embargo, se trata de uno de los nutrientes más importantes para el funcionamiento adecuado del organismo. La colina participa en múltiples procesos biológicos esenciales. Pero probablemente su función más conocida está relacionada con el cerebro. El cuerpo utiliza la colina para producir acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que permite la comunicación entre neuronas. Participa en funciones relacionadas con la memoria, el aprendizaje, la atención, la concentración y numerosos procesos cognitivos. En otras palabras, cuando hablamos de salud cerebral, la colina es una pieza importante del rompecabezas. Y aquí aparece un dato muy interesante. Los huevos son una de las fuentes naturales más ricas de colina disponibles en la alimentación humana. Esto resulta especialmente relevante porque diversos estudios sugieren que muchas personas no alcanzan las cantidades recomendadas de este nutriente. Pero la historia no termina en el cerebro. La colina también desempeña un papel fundamental en la salud hepática. Para entenderlo mejor, debemos hablar brevemente del hígado. El hígado es una auténtica central metabólica. Participa en cientos de funciones diferentes. Procesa nutrientes. Produce proteínas. Regula múltiples procesos hormonales. Almacena energía. Y ayuda a eliminar sustancias de desecho. Entre muchas otras tareas. Una de las funciones de la colina consiste en participar en el transporte y metabolismo de las grasas dentro del hígado. Cuando existe una deficiencia importante de colina, pueden aparecer alteraciones relacionadas con la acumulación de grasa hepática. Por supuesto, el hígado graso es una condición compleja influenciada por múltiples factores como la alimentación, el exceso calórico, la resistencia a la insulina, el sedentarismo y la genética. Pero la colina sigue siendo una pieza importante dentro de todo este sistema. Y una vez más, los huevos destacan como una de las mejores fuentes alimentarias disponibles. Ahora bien, si observamos un huevo con atención, descubrimos algo curioso. La mayor parte de los nutrientes que acabamos de mencionar se encuentran en la yema. Y esto es importante porque durante muchos años se popularizó la idea de consumir únicamente las claras. La lógica parecía sencilla. Las claras contienen proteínas.
La yema contiene colesterol. Por lo tanto, algunas personas concluyeron que eliminar la yema era una forma de obtener solamente lo bueno. Pero la realidad es mucho más compleja. La yema contiene gran parte de las vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos presentes en el huevo. Cuando eliminas la yema, también eliminas buena parte de su riqueza nutricional. Es como comprar un libro y arrancar la mitad de las páginas antes de leerlo. Sí, todavía queda contenido, pero te estás perdiendo una parte importante de la historia. Y hablando de nutrientes, aquí aparece otro aspecto fascinante. Los huevos contienen una combinación impresionante de vitaminas y minerales esenciales. Vitamina A, vitamina D, vitamina B12, riboflavina, biotina, selenio, fósforo y muchos otros micronutrientes que participan en procesos fundamentales para la salud. La vitamina A, por ejemplo, es importante para la visión, el sistema inmunitario y la salud celular. La vitamina B12 desempeña un papel crucial en la formación de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso. El selenio participa en sistemas antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. La vitamina D interviene en funciones relacionadas con los huesos, los músculos y el sistema inmunológico. Cuando observamos el conjunto completo, resulta evidente que el huevo es mucho más que una simple fuente de proteína. Es una auténtica matriz nutricional. Y precisamente aquí encontramos otro de sus componentes más interesantes: la luteína y la zeaxantina. Probablemente nunca hayas escuchado estos nombres, pero tus ojos sí los conocen. La luteína y la zeaxantina son carotenoides, pigmentos naturales con actividad antioxidante que se acumulan especialmente en la retina. Su función principal consiste en ayudar a proteger los tejidos oculares frente al estrés oxidativo y ciertos efectos dañinos de la luz. Con el paso de los años, la exposición continua a factores ambientales puede contribuir al deterioro de la salud visual. Por eso estos compuestos han despertado un enorme interés dentro de la investigación científica. Lo interesante es que muchas personas asocian los antioxidantes únicamente con frutas y verduras. Y aunque estos alimentos son extraordinariamente importantes, los huevos también aportan compuestos antioxidantes valiosos. De hecho, la biodisponibilidad de algunos nutrientes presentes en la yema es particularmente elevada. Y aquí llegamos a un concepto fundamental: la biodisponibilidad. Porque no basta con que un alimento contenga nutrientes. También importa cuánto de esos nutrientes puede utilizar realmente el organismo. Y en este aspecto los huevos vuelven a destacar. Muchos de sus nutrientes presentan una excelente absorción y utilización biológica. Por eso los investigadores suelen describir al huevo como uno de los alimentos con mayor densidad nutricional disponibles. La densidad nutricional hace referencia a la cantidad de nutrientes que un alimento aporta en relación con su contenido calórico. Y los huevos son un ejemplo excelente de este concepto. Con relativamente pocas calorías proporcionan proteínas completas, grasas de calidad, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos esenciales. Ahora piensa por un momento en algo. Vivimos en una época donde miles de productos alimentarios se promocionan constantemente como soluciones revolucionarias. Suplementos milagrosos, bebidas funcionales, snacks enriquecidos, polvos mágicos. Y sin embargo, uno de los alimentos más completos que existen lleva siglos acompañando a la humanidad. No necesita campañas publicitarias espectaculares. No necesita ingredientes imposibles de pronunciar. No necesita envases futuristas. Es simplemente un huevo. Y quizás por eso muchas personas subestiman su valor. Pero todavía queda una pregunta importante. Si los huevos son tan nutritivos, ¿cuántos deberíamos comer? ¿Existe un límite? ¿Es realmente seguro consumir huevos todos los días? Y sobre todo, ¿qué dice la ciencia más reciente sobre los riesgos y beneficios del consumo habitual de huevos? Porque aquí es donde encontramos algunos de los mitos más persistentes de la nutrición moderna. Y precisamente eso es lo que veremos a continuación. Llegados a este punto, probablemente estés haciéndote la pregunta que todos esperan. ¿Es seguro comer huevos todos los días? Y la respuesta, como ocurre a menudo en nutrición, no es tan simple como un sí o un no. Pero sí podemos afirmar algo importante.
La evidencia científica actual es mucho más favorable hacia los huevos de lo que era hace algunas décadas. Para la mayoría de las personas sanas, consumir huevos regularmente puede formar parte de una alimentación equilibrada sin representar un problema para la salud cardiovascular. Y para entender por qué, debemos regresar una vez más al colesterol. Porque gran parte del miedo hacia los huevos nació precisamente allí. Durante muchos años se asumió que consumir colesterol en los alimentos provocaba automáticamente un aumento peligroso del colesterol en sangre. Sin embargo, la realidad biológica es mucho más compleja. Cuando hablamos de colesterol, la mayoría de las personas imagina una única sustancia. Pero en realidad existen diferentes tipos de lipoproteínas encargadas de transportarlo por el organismo. Las más conocidas son el LDL y el HDL. El LDL suele ser llamado colesterol malo, mientras que el HDL suele recibir el nombre de colesterol bueno. Aunque esta simplificación puede resultar útil para una explicación básica, la realidad es mucho más sofisticada. Hoy sabemos que no solamente importa la cantidad total de colesterol. También importan factores como el tamaño de las partículas, el número de partículas circulantes, el estado inflamatorio del organismo y otros marcadores metabólicos más avanzados. Incluso algunos investigadores consideran que marcadores como la ApoB pueden proporcionar información más precisa sobre el riesgo cardiovascular que el colesterol total por sí solo. ¿Y qué ocurre con los huevos? La investigación moderna sugiere que, en la mayoría de las personas sanas, el colesterol dietético procedente de los huevos tiene un impacto relativamente limitado sobre el riesgo cardiovascular global. De hecho, algunos individuos experimentan aumentos tanto del LDL como del HDL, manteniendo proporciones similares. Y en muchos casos el contexto metabólico general parece tener una importancia mucho mayor. Porque no es lo mismo consumir huevos dentro de un patrón alimentario saludable que acompañarlos diariamente con grandes cantidades de ultraprocesados, azúcares refinados y hábitos sedentarios. La salud no depende de un único alimento. Depende del conjunto. Y este es probablemente uno de los mensajes más importantes de todo el vídeo. Vivimos obsesionados con encontrar héroes y villanos nutricionales. Un alimento bueno. Un alimento malo. Una solución mágica. Un enemigo absoluto. Pero el cuerpo humano funciona de forma mucho más compleja. Lo que realmente importa son los patrones que repetimos día tras día durante años. Ahora bien, hablemos de cantidades. ¿Cuántos huevos puede comer una persona? La respuesta depende de múltiples factores. Edad. Nivel de actividad física. Estado metabólico. Necesidades energéticas. Condiciones médicas particulares. Pero para la mayoría de las personas sanas, consumir uno o varios huevos al día suele considerarse compatible con una alimentación equilibrada. Especialmente cuando forman parte de una dieta rica en alimentos mínimamente procesados. Y aquí aparece otro mito interesante. Los huevos blancos y los huevos marrones. Muchas personas creen que los huevos marrones son más naturales, más saludables o más nutritivos. Pero la realidad es mucho menos emocionante. El color de la cáscara depende principalmente de la raza de la gallina, no de la calidad nutricional del huevo. Un huevo blanco y un huevo marrón pueden ser prácticamente idénticos desde el punto de vista nutricional. Lo que realmente puede marcar diferencias es la alimentación del animal y el sistema de producción utilizado. Por ejemplo, algunos huevos enriquecidos con omega 3 presentan perfiles lipídicos diferentes. Y ciertas formas de crianza pueden modificar ligeramente algunos nutrientes. Pero el color de la cáscara, por sí solo, no determina que un huevo sea mejor que otro. Otro mito frecuente afirma que solamente las claras son saludables. Como ya vimos anteriormente, esta idea ignora una enorme cantidad de nutrientes presentes en la yema. La yema contiene colina, vitaminas liposolubles, antioxidantes, minerales y gran parte de la riqueza nutricional del huevo. Por supuesto, existen situaciones concretas donde un profesional puede recomendar ajustes específicos. Pero para la mayoría de las personas, eliminar sistemáticamente la yema significa renunciar a una parte muy importante del alimento. Y aquí llegamos a una reflexión interesante. Piensa por un momento en todo lo que hemos visto hasta ahora. Proteínas completas. Los 9 aminoácidos esenciales. Leucina. Colina. Luteína.
zeaxantina, vitaminas, minerales, saciedad, apoyo al metabolismo, salud cerebral, salud visual, densidad nutricional extraordinaria. Todo concentrado en un alimento relativamente pequeño. Y sin embargo, durante décadas muchas personas aprendieron a verlo con desconfianza. Quizás porque la nutrición moderna a menudo intenta reducir temas complejos a mensajes simples. Pero la realidad rara vez funciona así. La realidad suele ser más matizada, más interesante, y también más difícil de resumir en un titular. Porque los huevos no son un superalimento milagroso. No van a curar enfermedades. No van a transformar tu salud de la noche a la mañana. Y tampoco son perfectos. Ningún alimento lo es. Pero sí representan una de las formas más eficientes de aportar nutrientes esenciales al organismo. Y cuando observamos el conjunto de la evidencia científica disponible, resulta difícil negar que poseen un valor nutricional extraordinario. Tal vez la verdadera lección de este vídeo no tenga que ver únicamente con los huevos. Tal vez tenga que ver con algo más profundo. Con aprender a cuestionar ideas que hemos dado por ciertas durante años. Con comprender que la ciencia evoluciona. Que las recomendaciones cambian cuando aparecen nuevos datos. Y que entender cómo funciona realmente nuestro cuerpo es una de las herramientas más poderosas que podemos desarrollar. Porque cuanto más comprendemos nuestro metabolismo, nuestras hormonas y nuestras necesidades biológicas, mejores decisiones podemos tomar. No desde el miedo, no desde los mitos, sino desde el conocimiento. Y precisamente ese es el objetivo de este canal. Ayudarte a entender tu cuerpo para que puedas construir una salud más sólida, más consciente y más duradera. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra huevo. Quiero saber cuántas personas vieron el vídeo completo. Y cuéntame también cuántos huevos comes habitualmente a la semana. Será interesante leer las experiencias de todos. Si este contenido te ha gustado, suscríbete a Noxeral. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Y comparte este contenido con alguien que todavía siga creyendo que los huevos son el enemigo. Porque a veces, la verdad más interesante es precisamente aquella que nadie te contó. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, tu metabolismo está trabajando para ti cada segundo de tu vida. Cuanto mejor lo entiendas, mejores decisiones podrás tomar. Nos vemos en el próximo vídeo de Noxeral.